De la pausa comercial, ahora tenemos contacto virtual. Vamos a entablar una entrevista con el doctor Diego Urdaneta, urólogo del Omni Hospital, con quien dialogaremos un tema bastante importante, sobre todo para los hombres. En días anteriores se conmemoraba el Día Internacional sobre el Cáncer de Próstata. Doctor, gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Buenas tardes, bienvenido a los micrófonos de Unión Radio. Muchísimas gracias por este espacio para la concientización de la sociedad sobre el cáncer de próstata. Doctor, coméntenos esto del cáncer de próstata, en qué lugar se ubica en nuestro país, cómo prevenirlo, aquellos hombres que temen, hay ciertos tabú, hay miedo, no quieren ir a hacerse ver, hacer un chequeo. Vamos a ir analizando todo esto, pero primero, para de entrada y de forma generalizada, ¿qué nos puede decir sobre el cáncer de próstata? Bueno, el cáncer de próstata es el principal cáncer que puede ocurrir en el hombre, en la población masculina, y bueno, no existe forma de prevenir el cáncer de próstata. Mm. Las estrategias van dirigidas a hacer los diagnósticos oportunos, a tiempos, porque el cáncer de próstata es una enfermedad que tiene una altísima tasa de curación. Lo que pasa es que lamentablemente la mayoría de los pacientes cuando acuden tienen una etapa avanzada de la enfermedad. Más o menos en qué etapa acuden, doctor, y porque yo le decía hace unos minutos, hombres que dicen, no, yo no quiero irme a hacerme ver porque los exámenes son un poco complicados, difícil, pero la ciencia y la tecnología avanza, y de pronto ya van a acudir con mayor frecuencia, o cómo está en la actualidad la atención que se dan los caballeros, doctor. Bueno, en la actualidad la atención va dirigida en conocer su valor del antígeno prostático, que es un marcador que se hace en sangre para saber el riesgo que tiene sobre cáncer de próstata. El examen digital rectal es aquellos que se encuentren motivados a hacerlo, no es imprescindible, es una herramienta más. Hoy en día contamos con resonancias magnéticas de alta resolución. El Hospital cuenta con esta tecnología para aquellos pacientes que tengamos sospechas de que tengan cáncer de próstata. Esta tecnología puede evitar biopsias innecesarias y también en aquellas que sean necesarias ser más precisos al momento de hacer la biopsia prostática. La urología actual es una urología altamente avanzada, sin embargo, los aspectos socioculturales no han avanzado tan rápido como la ciencia. Pasa como a veces que llega a un paciente que dicen que bueno, que esto no es natural, y es como decir que no es natural montarse en un avión y ir rápido de un lugar a otro porque dicen que nosotros los seres humanos no volamos, pero realmente es natural porque fue creado por el hombre. Entonces, todo aquello que es creado por el hombre para prolongar su vida, para hacer las cosas más fáciles, debe ser integrado como parte de la sociedad europea, los americanos lo han incorporado más fácil. Sin embargo, los países subdesarrollados latinoamericanos siguen teniendo mucho más resistencia por un tema sociocultural que nos frena y que nos hace culturas mucho más que actúan ante la emergencia, ante el desastre, que una cultura que sea preventiva. Doctor, generalmente el ser humano se hace atender cuando siente algún síntoma, algún dolor, pero en esto del cáncer de próstata, ¿a qué edad el hombre ya debe acudir a su tratamiento como tal o hacerse un análisis al respecto, una revisión desde la parte ya especial con el doctor directamente? Claro, el paciente debe empezar a chequear a partir de los 45 años, una vez al año, así no tenga ningún tipo de síntomas. Y como le expreso a los pacientes, tú no llevas tu vehículo a revisión cuando tu vehículo ya tú lo vas a encender y no prende, o cuando ya se dañó tu vehículo. Tú necesitas como hombre empezar a chequear a partir de los 45 años, así no tengas síntomas, y así evitar emergencias urológicas. Las emergencias urológicas son sumamente frecuentes en los pacientes de la tercera edad y generalmente son catastróficas. El paciente va a terapia intensiva, el paciente hace una sepsis desde el punto de vista urinario o un cáncer de próstata avanzado y termina creando grandes cicatrices en las familias ecuatorianas, y estas cosas podemos evitarlas. No hay que vivir en ese contexto.
Doctor, ¿y qué pasa si el caballero no acude a sus 45 años de edad? Yo he escuchado en estos días, y de hecho de médicos que han dado sus referencias, sus opiniones en este día del cáncer de próstata, y se escuchaba que jóvenes, chicos de 30, 25 años ya tienen problemas con sus partes íntimas. ¿A qué se debe esto, doctor? No es necesariamente de pronto esperar los 45 años, quizás pueden ir antes también para ir haciéndose un chequeo preventivo, doctor. Ok, aquí tocaste un tema bastante interesante, que es a partir de los 45 años es para el diagnóstico oportuno del cáncer de próstata. Sin embargo, ustedes, tu género, sabe muy bien que cuando inicia la actividad sexual, empiezan a ir a un ginecólogo, donde conversan inquietudes y donde hay chequeos anuales. Yo pienso que el hombre, a partir de que inicia su vida sexual o antes de iniciarla, si tiene muchas dudas, debería venir a conversar con el urólogo, porque eso le evita muchos inconvenientes. Muchos de estos pacientes que tenemos mucho dolor pélvico crónico masculino en el hombre joven, derivado de la funcionamiento inadecuado de su musculatura pélvica. Así como existe el dolor crónico pélvico femenino, existe el masculino. El hombre tiene muchas inquietudes con respecto a su sexualidad, con respecto a sus órganos masculinos, que inician previamente todas estas dudas antes de iniciar la actividad sexual. Y muchas veces reprimen todo esto y cuando ya llegan tienen un cúmulo de situaciones. Sin embargo, los hombres jóvenes cada vez más están viniendo a consulta de forma temprana. Nosotros tenemos muchísimos pacientes de 20 años, 18 Mm. años, inclusive adolescentes, donde comienzan ya a adherirse a la consulta urológica, comienzan a tener opiniones profesionales sobre las dudas que tienen. Y este paciente ya cuando llegue a sus 45 años de edad no le va a representar ningún estrés ir al urólogo, porque él ya está acostumbrado y es algo habitual. Entonces yo invito a todas las madres que si tienen un hijo adolescente donde la comunicación relacionada con la intimidad o con otras áreas que cada vez es más difícil entre padre e hijos, tiene la opción de llevarlo al urólogo y que tenga esa herramienta para facilitar ese proceso. Doctor, y empatándolo con esto de las edades y los jóvenes que en la actualidad tienen pues de pronto ya su actividad sexual muy temprana, no es necesario entonces que acudan a partir de los 45 años de edad, porque de pronto puede ver a alguien por ahí y no se hace ver, le da un pequeño dolor y cuando ya va al médico, ¡pah! De pronto ya está la enfermedad avanzada. Entonces no necesariamente de pronto esperar esa edad de la que usted daba a conocer hace unos minutos. Sí, salvo que tenga una comunicación muy amplia hay excepciones, hay jóvenes que tienen una comunicación muy amplia con papá, con mamá y no tiene dudas y no tiene muchos problemas y si ese es el caso y no ve la necesidad de ir al urólogo, puede empezar a ir a partir de los 45 de años. Pero la realidad es que cada vez hay más problemas de comunicación dentro de la familia y donde muchos jóvenes tienen muchísimas dudas te voy a poner solamente un ejemplo. El virus del papiloma humano, la mayoría de los hombres hoy en día jóvenes se contagian porque se afeitan previo al acto sexual, se ponen su preservativo. El hombre ya cambió. El hombre joven hoy en día, la mayoría usa preservativo, usa un condón, pero no sabe que no se debe afeitar sus partes íntimas antes de ir a ese encuentro sexual. Y finalmente termina desarrollando la enfermedad en su pubis, porque su pubis quedó expuesto luego de afeitarse y de ir en ese momento a la actividad íntima. El hombre, hace 20 años atrás, la mayoría de las veces el virus del papiloma humano se encontraba en el glande, en el frenillo del pene. Hoy en día eso no es así. El hombre ha cambiado, el hombre se ha educado sexualmente, pero esa educación sexual sigue quedando corta y esta información muchas veces no lo existe en las redes sociales, muchas veces no existe en Internet. Y es por eso que es bueno tener ese urólogo que acompañe este proceso y que cuando llegue a una edad de riesgo de cáncer de próstata, que es a partir de los 45 años, todo esto se le va a hacer mucho más fácil. Doctor, pero ¿qué ocurre?
vámonos a la edad avanzada, ¿no? A los caballeros que tienen una edad ya próxima a ser adultos mayores y no les gusta, no quieren ir al médico porque dicen, no, es que me da vergüenza, no, es que me van a practicar un examen que yo no quiero y muchos otros tabúes y términos que no los quisiera decir aquí, Díganme. pero usted sabe a lo que me refiero, pero ¿cómo hacerles entender de que sí deben acudir al médico, doctor? Bueno, la esposa o la hija no tiene las herramientas de cómo hacerlo entender. Porque cuando él no lo entiende, no lo entendió él y no lo entendió su estructura familiar. Entonces, eso no está bajo no está en manos ni de su esposa ni de sus hijos. Sobre todo su hija, que la hija generalmente, el género femenino es el que más se termina preocupando por el papá. En estos casos, muchas veces lo que yo recomiendo es tener una terapia familiar, incorporar una terapia familiar a través de un psicólogo, porque aquí estamos hablando de factores emocionales. Ujú. Tú le puedes hablar desde un punto de vista cognitivo que esté escrito, pero él no entiende de esa forma, porque aquí estamos hablando de factores emocionales. Entonces, estos factores emocionales, a través de una terapia familiar que yo he orientado a muchos de mis pacientes, entonces se hacen acuerdos frente a un terapeuta. Y dentro de esos acuerdos está cuando la hija o la esposa maduran frente a eso y les dicen, bueno, en vista de que tú no has aceptado nuestras propuestas, si llegara a ocurrir algo, estas son las condiciones como hija y estas son las condiciones como esposa, y esto queda por escrito, ya esa persona tiene otra actitud. No, 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 ya va. Voy a hacer otras cosas porque yo no quiero que a mí me dejen solo en esta situación. O yo no quiero que finalmente sepa que mi esposa no va a estar todos los días conmigo en el hospital, porque ya queda registrado. Muchas familias no saben esto y finalmente la esposa y la hija terminan atrapadas en el conflicto de esta persona que es terca. Sí, justamente ese es el término. Aquí Eduardo se ha quedado asombrado porque es caballero, no sé si no se hace atender él más temprano, pero es que hay caballeros que son tercos y no van precisamente porque les da vergüenza, porque tienen miedo. Ah, ya fue, ah, ya, qué bien. Entonces, ¿cuántos años tiene usted? 50, está en la edad ahí apropiada. Doctor, en el Oni Hospital, ¿cuántos pacientes más o menos ustedes reciben? Y de pronto de estos pacientes, ¿cuántos se quedan con la novedad y se asombran? Y quizás hasta por primera vez han ido a hacerse el chequeo, doctor. Bueno, te voy a dar, dice en el Omni Hospital. Ayer Ujú. fue la celebración de los 15 años del Omni Hospital y tuve que ir a la terapia intensiva a ver un paciente de 70 años con un problema grave prostático. Todas las semanas, por lo menos, yo tengo que ver un paciente en la terapia intensiva del Omni Hospital con un problema prostático grave. Por lo menos uno, como mínimo. Y estamos hablando de que esto es un centro privado. Ujú. En la consulta es frecuente tener pacientes con cáncer de próstata avanzado. La cantidad de pacientes que yo tengo con cáncer de próstata avanzado versus localizado o que se puedan curar es casi 80% avanzado y 20% un diagnóstico temprano. Esas cifras son terribles. Cuando Claro. nosotros comparamos eso con Europa o Estados Unidos, ellos el 90% de sus diagnósticos son diagnósticos oportunos. Entonces a nosotros nos urge un cambio social porque las emergencias son mucho más costosas desde el Ujú. punto de vista emocional. Hay un desgaste emocional y desde el punto de vista económico. Y muchos hombres niegan la realidad y ellos piensan de que eso nunca va a ocurrir. A mí no me va a pasar A mí no me va a pasar. hasta que Y llegue el dolor y...
Y existen dos tipos de hombres, esto es un dicho urológico, los que sufren de la próstata y los que estamos en caminos a sufrir de la próstata. O sea, de que llega, llega, doctor. Es, es la mayoría, es mucho. El 90% de los hombres tendrá algún problema de la próstata en su vida, si vive lo suficiente para eso. Mire usted, 12:52 minutos, doctor. ¿Algo más que nos quiera dar a conocer? ¿Algún llamado de atención a aquellos hombres que son tercos, como usted decía, doctor, y que deben ir, sí o sí? Y el que está aquí al lado mío también, que nos está escuchando. Bueno, yo pienso que las mujeres, así como tuvieron el empoderamiento Que les jalen la de, oreja. de cambiar la realidad del cáncer de mama, de hacer campañas masivas y de hacer muchísimas cosas, está en sus manos tener apoyo profesional que puede ser un terapeuta familiar y de esa forma ese terco en casa condicionarlo. Perfecto. 12:53 minutos, doctor. ¿Algún contacto que nos quiera dejar, que quiera dar a conocer, para que de pronto los caballeros que nos están escuchando a través de la 580M de pronto acudan y digan, bueno, el doctor me inyectó confianza y voy a ir? Ok, probablemente va a venir en conjunto con la hija, con la esposa. El contacto es, el WhatsApp es 0985-977-249 y estamos ubicados en el Omni Hospital Guayaquil. Perfecto. Le agradecemos al doctor Diego Urdaneta, urólogo del Omni Hospital, dialogando esto sobre el